21 de enero de 1942. Trípoli, Libia. A las 5:40 de la mañana, en un cuartel improvisado entre sacos de arena, un operador de radio alemán levanta la vista del receptor. El mensaje que acaba de llegar no estaba previsto. No procede de Berlín. No es una orden italiana. Es un fragmento de información que sugiere algo inquietante. El Imperio Británico, el enemigo más persistente de Alemania, podría estar expuesto, vulnerable. En ese instante, un solo cálculo mental, hecho en silencio, cambia el curso de la campaña del norte de África. Lo que parece una oportunidad táctica es, en realidad, el inicio de una cadena de decisiones que atrapará a Alemania en una guerra que nunca planeó librar así. Esta es la historia del momento en que la estrategia alemana contra el Imperio Británico empezó a desmoronarse, sin que nadie lo notara todavía. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete ahora para seguir estas reconstrucciones únicas y deja un comentario. ¿Crees que Alemania entendía realmente cómo pensaba el Imperio Británico? Para comprender por qué el norte de África se convirtió en un escenario decisivo, hay que abandonar la imagen popular de una guerra planificada con precisión absoluta. En Berlín, África no era una prioridad estratégica, era un problema heredado, un teatro secundario que debía estabilizarse, no conquistarse. El objetivo alemán era claro y limitado: mantener a los británicos ocupados, forzarlos a dispersar recursos, amenazar rutas marítimas sin comprometer fuerzas decisivas. Nada más, nada menos. Pero esa lógica chocaba con la realidad política y militar italiana. Italia necesitaba victorias visibles, necesitaba mapas coloreados, ciudades ocupadas, anuncios triunfales, no maniobras indirectas ni guerras de desgaste. Y así, Alemania fue empujada, paso a paso, a un escenario que no había elegido del todo. A finales de 1941, el Afrika Korps ya estaba desplegado. Oficialmente, su misión era defensiva, contener el colapso italiano. En la práctica, sus comandantes operaban con una libertad peligrosa. Las órdenes desde Berlín llegaban tarde, a veces incompletas, a veces contradictorias. En Trípoli, Bengasi y Tobruk, los oficiales alemanes trabajaban sobre mapas manchados de polvo y café. Las radios crepitaban sin descanso. Los informes hablaban de convoyes hundidos antes de llegar a puerto, de combustible racionado, de piezas de repuesto que simplemente no existían. Y aún así, el optimismo persistía. Según algunos relatos posteriores, empezó a circular un rumor en los pasillos del cuartel. Los británicos estaban cansados, sobreextendidos, confiados. Si eso era cierto, el desierto podía convertirse en una trampa perfecta. Pero había un detalle inquietante. El Imperio Británico no reaccionaba como se esperaba. No había retiradas caóticas. No había órdenes desesperadas interceptadas por radio. Solo silencio. Ese silencio fue interpretado como debilidad. Y ahí comenzó el verdadero problema. Cada avance alemán parecía confirmar la hipótesis. Las columnas motorizadas avanzaban más rápido de lo previsto. Los informes hablaban de posiciones abandonadas, de resistencia mínima. Los oficiales anotaban kilómetros recorridos como si fueran trofeos personales. Pero cada kilómetro ganado alargaba las líneas de suministro. Cada éxito táctico aumentaba la dependencia de puertos vulnerables y carreteras improvisadas. En una campaña donde la logística era el verdadero campo de batalla, eso equivalía a caminar sobre hielo fino. Un oficial de intendencia, según recordaría años después, dejó caer una frase durante una reunión nocturna. «Estamos ganando espacio más rápido de lo que podemos sostenerlo». Nadie respondió. Nadie quería ser la voz de la cautela cuando todo parecía funcionar. Mientras tanto, en Londres, la situación se evaluaba de otra forma. No había pánico, no había prisas. La reacción británica no fue inmediata porque no lo necesitaba. El Imperio Británico llevaba décadas aprendiendo a perder terreno para ganar tiempo. Ese tiempo era exactamente lo que Alemania estaba regalando sin darse cuenta. En los días siguientes, las radios alemanas interceptaron fragmentos de comunicaciones navales, movimientos inusuales, rutas alteradas, nada concluyente, nada alarmante, demasiado ambiguo para frenar una ofensiva que ya estaba en marcha. El desierto parecía inmóvil, pero bajo esa quietud, algo se estaba reorganizando. La campaña del norte de África acababa de cruzar un punto invisible,
y todavía nadie en el cuartel alemán sabía que la iniciativa estratégica ya no les pertenecía. El error alemán no fue avanzar, fue interpretar el avance como confirmación estratégica. En el cuartel general, los mapas empezaron a llenarse de flechas largas, elegantes, casi optimistas, flechas que apuntaban hacia el este, hacia Egipto, hacia el corazón simbólico del poder británico en el Mediterráneo. Pero cada flecha ocultaba una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Y después qué? A principios de febrero de 1942, la ofensiva alemana ya no era una maniobra de contención. Se había convertido, de facto, en una campaña de iniciativa propia. No por orden directa de Berlín, sino por inercia. Una inercia peligrosa. Los informes de inteligencia seguían llegando fragmentados, interceptaciones incompletas, observaciones aéreas limitadas por tormentas de arena. La información británica era contradictoria a propósito. Un día hablaba de retirada, al siguiente, de refuerzos navales. Ese ruido informativo no era casual. Era una cortina. En una sala cerrada, con las persianas bajadas para contener el calor, un pequeño grupo de oficiales alemanes debatía una cuestión incómoda. Si los británicos estaban realmente colapsando, ¿por qué no se detectaban señales de pánico logístico? ¿Por qué los puertos clave seguían operando con una regularidad inquietante? La respuesta nunca llegó, porque nadie insistió lo suficiente. Las órdenes siguieron empujando hacia adelante. Explotar el éxito, mantener la presión, no dar respiro al enemigo. Frases cortas, claras, peligrosamente atractivas. Cada día que pasaba, el Afrika Korps se alejaba más de sus bases reales de abastecimiento. El combustible empezaba a medirse en horas, no en días. Las reparaciones se improvisaban con piezas canibalizadas de vehículos dañados. La logística no gritaba, susurraba, y casi nadie la escuchaba. Mientras tanto, el Imperio Británico ejecutaba una estrategia distinta. No buscaba detener cada avance, buscaba observar, medir tiempos, detectar patrones, entender hasta dónde podía estirarse el enemigo antes de romperse. En Londres, según relatarían algunos oficiales años después, se hablaba de África no como un frente decisivo, sino como un regulador, un lugar donde Alemania podía ser forzada a gastar recursos que nunca recuperaría del todo. Ese enfoque chocaba con la mentalidad alemana, orientada a la decisión rápida, al golpe preciso. En el desierto no había golpes finales, solo acumulación de desgaste. Una noche, un operador de radio alemán detectó una transmisión británica especialmente breve, sin cifras, sin órdenes, solo confirmaciones, como si alguien estuviera comprobando que todo seguía exactamente donde debía estar. Eso inquietó a más de uno. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. Detenerse ahora habría significado admitir que la oportunidad inicial podía haber sido malinterpretada. Así, Alemania siguió avanzando, sin darse cuenta de que el tiempo, el espacio y la iniciativa empezaban a cambiar de dueño. El desierto no ofrecía respuestas inmediatas, solo acumulaba consecuencias. Y en ese silencio abrasador, la campaña del norte de África empezó a transformarse en algo muy distinto a lo que Berlín había imaginado. Lo que parecía control empezaba a parecer dependencia. El punto de inflexión llegó sin explosiones ni anuncios, llegó en forma de rutina. A mediados de febrero, los informes diarios empezaron a repetirse demasiado. Las mismas distancias, los mismos consumos, las mismas estimaciones optimistas. Eso, para algunos oficiales experimentados, fue una señal de alarma. Cuando una campaña deja de sorprender incluso a quienes la dirigen, algo se ha roto. En el cuartel general, las discusiones ya no giraban en torno a cómo avanzar, sino a cómo sostener lo que ya se había tomado. El cambio de lenguaje fue sutil, pero decisivo. La iniciativa comenzaba a transformarse en carga. Los británicos, mientras tanto, ajustaban su ritmo con precisión. No atacaban cuando podían, atacaban cuando convenía. Dejaban que las columnas alemanas se adentraran más en el desierto, alejándose de sus puertos, de sus depósitos, de sus márgenes de error. Era una estrategia paciente, fría, imperceptible. Un informe de situación alemán, citado años después en entrevistas no oficiales, describía el ambiente como operativamente exitoso, estratégicamente incierto. No era una frase pensada para tranquilizar, era una advertencia disfrazada de formalidad. Pero advertir no era decidir.
y decidir implicaba detener algo que ya se había puesto en marcha. Las tormentas de arena comenzaron a hacer su parte, no como eventos aislados, sino como interrupciones constantes, aviones en tierra, columnas detenidas, radios que fallaban justo cuando más se necesitaban. Cada retraso era pequeño, su efecto acumulado, enorme. El desierto no atacaba, simplemente no colaboraba. En contraste, la logística británica se adaptaba, no sin problemas, pero con una ventaja clave: operaba más cerca de sus centros reales de abastecimiento. Cada día que pasaba, esa diferencia pesaba más que cualquier victoria táctica. Algunos oficiales alemanes empezaron a sospechar que el enemigo no estaba reaccionando, estaba administrando. Administrando tiempo, administrando espacio, administrando desgaste. La primera gran duda estratégica ya estaba instalada, aunque nadie la nombrara así. ¿Y si el norte de África no era una puerta hacia la derrota del Imperio Británico, sino una jaula cuidadosamente abierta? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta inmediata, porque responderla habría significado cambiar de rumbo. Y cambiar de rumbo, en medio del desierto, no era solo una decisión militar, era una confesión. La campaña continuó, pero ya no avanzaba impulsada por convicción, avanzaba por inercia. Y la inercia, en la guerra, suele llevar exactamente al lugar equivocado. El verdadero quiebre no ocurrió en una batalla concreta, ocurrió en una sala cerrada, con mapas demasiado usados y miradas cansadas. Fue el momento en que algunos oficiales alemanes empezaron a entender que el enemigo no estaba improvisando, estaba esperando. Esperando que la campaña alemana alcanzara su punto máximo y lo superara. A finales de febrero de 1942, una orden británica interceptada parcialmente encendió una breve discusión. No hablaba de retirada, no hablaba de contraataque inmediato, hablaba de redistribución. Una palabra anodina, inofensiva, pero profundamente estratégica. Redistribuir significaba elegir dónde perder para ganar después. Ese fue el primer gran giro de la campaña, aunque en ese momento nadie lo llamó así. La versión alemana de los hechos, la idea de que el Imperio Británico estaba al borde del colapso, empezó a resquebrajarse. No de golpe, grieta a grieta. Los británicos no defendían cada posición, defendían las correctas. Puertos clave, cruces logísticos, puntos donde el desierto dejaba de ser espacio y se convertía en cuello de botella. Todo lo demás podía cederse temporalmente. Cada retirada británica era, en realidad, una inversión. Para los alemanes, eso significaba algo devastador. Cada kilómetro ganado ya no era solo una victoria, era una responsabilidad adicional. Más combustible, más protección, más exposición. El éxito empezó a pesar. En el cuartel alemán, las órdenes desde Berlín comenzaron a mostrar una tensión creciente. Avanzar, pero sin perder el control. Presionar, pero sin comprometer el suministro. Mantener la iniciativa, pero evitar riesgos innecesarios. 4 objetivos incompatibles, una sola campaña. Algunos oficiales empezaron a hablar de estabilizar el frente, no como retirada, sino como pausa operativa. La propuesta fue recibida con silencio, un silencio incómodo. Nadie quería ser quien pronunciara la palabra que flotaba en el ambiente: detenerse. Mientras tanto, la inteligencia británica empezaba a anticipar movimientos alemanes con una precisión inquietante. No porque supieran todo, sino porque el patrón alemán se había vuelto predecible. Avanzar cuando parecía posible, insistir cuando parecía exitoso. La previsibilidad es letal en una guerra de desgaste. Un oficial alemán anotó en su cuaderno, según relataría años después, que el enemigo ya no reaccionaba, administraba. Esa frase no llegó a ningún informe oficial, se quedó en papel privado, como tantas advertencias ignoradas. La campaña del norte de África había dejado de ser una carrera. Se había convertido en un cálculo de costos. Y en ese tipo de guerra, Alemania partía con desventaja. Pero el golpe final aún no había llegado, solo se estaba preparando. Y cuando lo hiciera, ya no importaría cuántos kilómetros se hubieran conquistado antes. El segundo gran giro comenzó a tomar forma cuando las cifras dejaron de cuadrar. No en un informe aislado, sino en todos a la vez. Combustible consumido más rápido de lo previsto.
repuestos que no llegaban, unidades que necesitaban rotación antes de tiempo. Ningún desastre individual, solo una suma constante de fricciones. Ese tipo de desgaste no aparece en los partes triunfalistas, aparece en las pausas, en los silencios entre órdenes. A principios de marzo, varios oficiales alemanes coincidieron en una misma sensación. La campaña ya no estaba siendo dirigida, estaba siendo empujada. Cada decisión parecía una reacción a la anterior, no parte de un diseño coherente. En una reunión nocturna, según recordarían después algunos presentes, alguien planteó una pregunta directa. ¿Y si el Imperio Británico no está intentando ganarnos aquí, sino mantenernos aquí? La pregunta cayó como una piedra en una habitación cerrada. Esa posibilidad cambiaba por completo la lectura de la campaña. Si era cierta, entonces cada avance alemán había servido al plan del enemigo, no para ser derrotado, sino para ser fijado, atado, neutralizado lejos de otros frentes más decisivos. No era una idea cómoda, implicaba admitir que la iniciativa inicial había sido un regalo. Poco después llegaron señales que reforzaron esa sospecha. Movimientos británicos en otros teatros, refuerzos que no se enviaban a África, prioridades que se desplazaban hacia el Atlántico y Europa. El norte de África empezaba a parecer un callejón estratégico. Algunos oficiales intentaron reformular el objetivo. Ya no hablar de victoria decisiva, sino de contención, de limitar pérdidas, de preservar fuerzas. Pero ese cambio de lenguaje llegó tarde, demasiado tarde para revertir la dinámica. La campaña había adquirido vida propia. En Berlín, las discusiones se volvieron más tensas. África seguía consumiendo recursos, recursos que empezaban a faltar en otros frentes. Cada convoy enviado al Mediterráneo era un convoy que no iba a otro lugar. La pregunta ya no era si avanzar, sino cuánto costaba seguir allí. El Imperio Británico había conseguido exactamente lo que necesitaba. No una victoria espectacular, sino una ecuación favorable. Alemania estaba invirtiendo más de lo que podía recuperar. Ese fue el verdadero segundo giro de la campaña, no visible en el desierto, visible solo en los balances estratégicos. A partir de ese momento, cada decisión alemana en África tuvo un peso distinto. Ya no se trataba de ganar, se trataba de minimizar el daño, de salir sin admitirlo. Pero en la guerra, retirarse sin admitirlo suele ser más costoso que avanzar con convicción. El desenlace ya estaba en marcha. No como un colapso inmediato, sino como una consecuencia inevitable. El desierto había cumplido su función, y la factura estratégica empezaba, por fin, a llegar. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron en capas. Primero, pequeñas decisiones tomadas para ganar tiempo. Luego, ajustes logísticos que parecían temporales. Finalmente, órdenes que ya no hablaban de ofensiva, sino de conservación. Ese cambio semántico fue decisivo. En el cuartel alemán, el ambiente se volvió más contenido, menos entusiasmo, más cálculos. Los mapas seguían extendidos sobre las mesas, pero ya no se señalaban avances futuros. Se repasaban rutas, distancias, consumos, riesgos. El norte de África había dejado de ser una promesa. Era una obligación. Y una obligación cara. Según algunos testimonios posteriores, empezó a circular una frase incómoda entre oficiales de Estado Mayor. África no nos está haciendo ganar la guerra, pero nos está impidiendo perderla rápido. Nadie la escribió en un informe, nadie la discutió abiertamente, pero se entendía. El Imperio Británico había logrado algo fundamental: convertir una ofensiva alemana en una carga estratégica permanente. Mientras tanto, Londres podía permitirse esperar. Cada semana que pasaba, el equilibrio global se inclinaba ligeramente a su favor. No por una gran victoria, sino por una administración paciente del conflicto. Paciencia. Algo que Alemania, en ese momento, no podía permitirse. Los recursos destinados a África empezaron a sentirse en otros frentes. No de forma inmediata, pero sí acumulativa. Menos margen, menos flexibilidad, menos opciones. La guerra es una suma de decisiones tomadas bajo presión, y algunas de esas decisiones solo revelan su coste mucho después. Para entonces, ya era evidente que la campaña del norte de África no podía resolverse con un golpe decisivo. No había una victoria clara al final del camino, solo escenarios más o menos dañinos. Salir era difícil, permanecer
aún más. Esa fue la verdadera trampa, no táctica, no operativa, estratégica. El Imperio Británico no había ganado el desierto, había ganado el tiempo. Y en una guerra industrial, el tiempo es poder. Las decisiones tomadas aquella mañana de enero de 1942 seguían proyectando su sombra. No como un error aislado, sino como una cadena. Cada eslabón lógico, cada uno inevitable. El desierto no castigó a Alemania con una derrota inmediata. La castigó con permanencia. Y cuando una campaña te obliga a quedarte, ya ha empezado a vencerte. El final aún no había llegado, pero ya no podía evitarse. El cierre estratégico llegó sin ceremonias. No hubo una orden clara de retirada, no hubo un reconocimiento oficial del error. Lo que hubo fue una lenta aceptación, una comprensión compartida, tácita, de que el norte de África ya no era un camino hacia la victoria, sino una ecuación que debía mantenerse bajo control. Controlar daños. Esa se convirtió en la consigna no escrita. En los meses siguientes, cada decisión alemana en África estuvo marcada por una cautela que no había existido al principio. Se evitaban riesgos innecesarios, se priorizaba la preservación de fuerzas. La ofensiva, aquella palabra tan repetida al inicio, desapareció del vocabulario cotidiano. No porque no se quisiera avanzar, sino porque ya no se podía. El margen había desaparecido. Algunos oficiales, en conversaciones privadas posteriores a la guerra, admitirían que el error no fue táctico, fue conceptual. Alemania había proyectado su propia lógica sobre el Imperio Británico. Había asumido que el enemigo reaccionaría con urgencia, con impulsividad, con necesidad de resultados inmediatos. Pero el Imperio Británico operaba con otra temporalidad. Donde Alemania buscaba decisiones rápidas, Londres aceptaba procesos largos. Donde Alemania medía avances en kilómetros, los británicos nos medían en semanas ganadas. Donde Alemania necesitaba resolver, el Imperio podía esperar. Esa diferencia fue decisiva. La campaña del norte de África no terminó de un día para otro. No se cerró con una batalla definitiva que pudiera resumirse en una fecha concreta. Se fue agotando, diluyéndose. Convirtiéndose en un frente que exigía atención constante, sin ofrecer recompensas equivalentes. Y eso, estratégicamente, es una derrota. Cuando finalmente se evaluó el impacto real de África en el conjunto de la guerra, la conclusión fue incómoda. No había sido un error aislado, había sido una cadena de decisiones lógicas basadas en una premisa incorrecta. Creer que el enemigo pensaba igual. El norte de África enseñó una lección que Alemania aprendería demasiado tarde. No todas las guerras se ganan acelerando. Algunas se pierden precisamente por no saber frenar. El Imperio Británico no necesitó una victoria espectacular en el desierto. Le bastó con convertirlo en un lugar donde Alemania no podía permitirse irse, ni ganar. Aquella mañana del 21 de enero de 1942, el mensaje de radio parecía una oportunidad. Con el tiempo, se reveló como el inicio de una trampa estratégica construida con paciencia, silencio y tiempo. El desierto no fue el verdugo, fue el escenario. La verdadera derrota ocurrió lejos de la arena, en los balances, en las prioridades, en los frentes que quedaron sin recursos. Y en la comprensión tardía de que no todos los enemigos buscan vencerte, algunos solo esperan a que te quedes demasiado tiempo. Así terminó la ilusión alemana en el norte de África. Si quieres más historias donde una sola decisión cambia el curso de la guerra, suscríbete ahora y deja tu opinión en los comentarios. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar.